¿Es la identidad cultural algo que debe mantenerse puro o algo que hay que ampliar y enriquecer mediante mezclas y comparaciones? Para Chris Barker, profesor de estudios mediáticos en la Universidad de Wollongong, Australia, no son válidas las nociones de identidad cultural como entidad universal, fija o esencial, y asegura que son los modos socialmente contingentes los que construyen culturalmente las identidades. En ese sentido, la identidad cultural de un pueblo sería el entramado de actitudes y creencias acumuladas a lo largo de la historia, es decir, es la suma de las relaciones de clase, género, sexualidad, raza y etnicidad lo que conforma la idea de lo que somos en relación con el mundo que nos rodea. No son pocos los que indican que la identidad mexicana surgió en las culturas prehispánicas, contrariada y reinventada con la colonización, reafirmada e imbricada luego con la revolución, deformada con los gobiernos postrevolucionarios y ahora inmersa en una realidad globalizada. Raúl Béjar y Héctor Rosales, en La identidad nacional mexicana como problema político y cultural, aseguran que si bien la globalización fortalece la identidad local en una reacción de defensa, también es factor para desarrollar un perfil ambiguo del mexicano, porque se multiplican las significaciones en términos de nacionalismo y mexicanidad como consecuencia de un dominio social de las cúpulas ante el descontento de la mayoría que integra dicha nacionalidad. Surgiría una identidad oficial y otra no oficial. La primera sería la cara que se quiere mostrar, una de esencia frágil al pretender homogenizar la identidad, hacerla común entre un mexicano del sur con uno del norte. La no oficial sería la vivencial, la del barrio. En su ensayo América Latina de la modernidad incompleta a la modernidad mundo, el académico de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil, Renato Ortiz, puntualiza que la existencia de una jerarquización de clases en el México azteca, por ejemplo, fue determinante en la configuración de una identidad nacional. Señala que en los países latinoamericanos fueron las formas de organización social y la sociabilidad establecidas en la colonia y las crisis de independencia las que delinearon la identidad cultural presente, a diferencia de lo sucedido en el sudeste asiático, India y Oriente Medio, donde el factor fue la presencia de una cultura letrada y el pensamiento filosófico con marca religiosa que desarrollaron intelectuales. Renato Ortiz dice que la conquista del continente representó la marginación de las sociedades indígenas al grado de disminuirlas drásticamente. En México, en un siglo de dominación española, la población indígena se redujo de 25 millones a 1, de modo que las formas de organización originales fueron sustituidas por otras impuestas por los colonizadores. El mestizaje, entonces, precisa Ortiz, abarcó lo racial, las creencias, los comportamientos y las instituciones. Es el sincretismo del que habla Roger Bastide. Los grupos indígenas tradujeron en lenguaje propio los elementos de la cultura dominante, de manera que las formas culturales españolas fueron aclimatadas al nuevo medio social. Lo mismo sucedería al interior de la sociedad con las comunidades minoritarias y su relación con las costumbres que arribaron primero con los modelos capitalistas y luego con la globalización. Según Renato Ortiz, naciones como México deberían construir lo que aún no poseen, de tal suerte que la identidad cultural que se desea solo podría hallarse en el futuro.